Mi nombre es Sophie Turner. Tengo 32 años. Y la mañana en que mi madre intentó humillarme en un tribunal de Seattle, pensó que mi saldo bancario era la prueba más sólida que tenía en mi contra. Se inclinó hacia su abogado con una sonrisa lo suficientemente sonora como para que la gente detrás de nosotros se diera cuenta. Luego se rió. Apenas puede pagar el alquiler. ¿Por qué alguien debería tomarla en serio? Algunas cabezas se giraron. No respondí. Había pasado años aprendiendo que defenderme demasiado rápido solo le daba más material para usar en mi contra. Entonces el juez dejó de pasar las páginas del expediente que tenía ante él. La miró directamente a ella. Usted realmente no tiene idea de quién es su hija. Su sonrisa se desvaneció. Su abogado se levantó lentamente. Señoría, ¿de qué está hablando? El juez abrió una sección sellada del archivo de sucesión. Según el documento autenticado presentado a este tribunal, ella es en realidad. No, de ninguna manera, gritó mi madre antes de que pudiera terminar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella había entrado en esa sala del tribunal creyendo que sabía todo lo que mi abuela había dejado. Sabía de la casa. Sabía de las cuentas de inversión. Sabía de la propiedad que ya había dividido mentalmente entre ella y el pariente a su lado. Lo que no sabía era que mi abuela había construido una última salvaguardia en torno a su patrimonio y me había colocado en el centro de él. Pero esa revelación fue solo el principio, porque el documento por el que mi madre se burlaba de mí por defender estaba a punto de exponer algo mucho más dañino que la codicia. Antes de contarte lo que sucedió después, dime desde dónde estás escuchando y cómo está el clima allí hoy. ¿Coincide con tu estado de ánimo en este momento? Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Donde quiera que estés en el mundo, espero que tu día te traiga paz, fuerza y una buena razón para sonreír. El juez no terminó su frase de inmediato. Recordó a todos que la audiencia procedería a través de pruebas, no de interrupciones, y ordenó a mi madre que permaneciera en silencio a menos que se le dirigiera la palabra. Fue entonces cuando finalmente la miré al otro lado del pasillo. Su nombre era Diane Turner, y a su lado se sentaba mi hermano menor, Lucas. Hasta esa mañana, Lucas había apoyado casi todas las afirmaciones que ella hizo. Había firmado declaraciones diciendo que yo era distante de la familia, poco fiable con el dinero y repentinamente interesada en la abuela Margaret solo después de conocer el tamaño aproximado de su patrimonio. Si leyeras esos papeles sin conocerme, podrías creer que desaparecí durante años y regresé con la cartera vacía y una historia conveniente. Esa era exactamente la imagen que mi madre quería. Pero la abuela Margaret había anticipado algo así mucho antes de que ninguno de nosotros entendiera lo que estaba preparando. Recordé una tarde, 18 meses antes de que falleciera, porque esa tarde se había convertido en evidencia. La abuela me pidió que me reuniera con ella a solas en la oficina de un abogado de sucesiones en el centro. Pensé que necesitaba ayuda con el papeleo. En cambio, deslizó una delgada carpeta azul hacia mí. Nunca discutas con alguien que se beneficia de no entenderte, dijo. Guarda registros. Dentro había copias de correspondencia, listas de propiedades, una declaración manuscrita e instrucciones nombrándome fideicomisaria sucesora del fideicomiso familiar Margaret Turner. La miré fijamente porque nunca había pedido gestionar nada. Trabajaba en cumplimiento financiero, alquilaba un apartamento modesto, pagaba mis facturas con cuidado y vivía por debajo de lo que la gente suponía que alguien en mi profesión debería gastar. La abuela lo sabía. También sabía que mi madre trataba las apariencias como prueba. Tu madre cree que el dinero demuestra el carácter, me dijo la abuela. No es así. Lo que la gente hace cuando cree que nadie puede detenerla demuestra el carácter. Esas palabras regresaron mientras el juez revisaba el mismo paquete del fideicomiso. El acuerdo no solo me dejaba una herencia. Me daba responsabilidad fiduciaria sobre varios activos, requería una contabilidad independiente e impedía que cualquier beneficiario vendiera la propiedad familiar principal sin la aprobación del fideicomisario. Mi madre esperaba un control directo. La abuela diseñó lo contrario. Más importante aún, el fideicomiso contenía un memorando que explicaba por qué.
Describía presiones repetidas para transferir propiedades antes de tiempo, solicitudes de acceso a cuentas y un intento de persuadir a la abuela para que firmara documentos antes de que tuviera tiempo suficiente para revisarlos. La abuela no identificó a nadie en el primer párrafo. Las fechas y los mensajes lo hacían innecesario. Mi madre también creía que la carpeta azul original ya no existía. Meses antes de que la abuela falleciera, la visité y descubrí que un cajón cerrado con llave que contenía documentos del patrimonio había sido vaciado. Mi madre me dijo que la abuela se había confundido y le había pedido que lo limpiara. Supe que algo andaba mal porque la abuela me había llamado 2 noches antes y me había dicho que no dejara que nadie se llevara la carpeta. Cuando le pregunté dónde estaba, mi madre me miró fijamente. No había nada importante ahí dentro. No discutí. Fui a casa y abrí la carpeta encriptada en mi portátil que contenía las copias escaneadas que la abuela y su abogado me habían dicho que guardara. Lo que mi madre nunca supo fue que la carpeta azul había sido duplicada, notariada, escaneada, fechada por el bufete de abogados y depositada con un custodio de documentos de terceros. Destruir una copia en papel no cambiaba nada. Después de que la abuela falleció, mi madre presentó una historia diferente. Afirmó que la abuela había dudado del fideicomiso. Presentó una declaración mecanografiada que supuestamente mostraba que la abuela quería que ella tuviera una autoridad más amplia. Le dijo a Lucas que yo había manipulado a nuestra abuela. Le dijo a los parientes que yo había ignorado a la familia durante años. Luego presentó la impugnación que nos llevó a los tribunales. Su estrategia dependía de una suposición, hacerme parecer financieramente desesperada y todo lo que dijera después sonaría motivado por el dinero. Sentada allí mientras el juez revisaba el paquete del fideicomiso autenticado, finalmente vi el fallo. Mi madre se había preparado para atacar mis circunstancias. No se había preparado para explicar los registros de la abuela, y había una cosa más de la que no sabía nada. Dentro de mi carpeta de pruebas había una carta manuscrita que la abuela me había ordenado mantener separada de todo lo demás. Una frase ahora parecía casi profética. Si atacan tus circunstancias en lugar de responder a los hechos, Sophie, sabrás que se han quedado sin verdad. Miré al otro lado del pasillo. Lucas se inclinó hacia mi madre y le susurró algo. Ella sacudió la cabeza bruscamente. Ese pequeño intercambio me dijo que él tampoco había sabido del fideicomiso. Durante años, supuse que estaban unidos porque compartían los mismos hechos. Ahora, me preguntaba si Lucas simplemente creía la versión de mí que mi madre necesitaba que él creyera. Cuando me llamaron a testificar, supe que el error más fácil sería convertir la audiencia en una discusión con mi madre. Así era como nuestra familia siempre había funcionado. Ella provocaba. Yo me defendía. Ella cambiaba de tema. Yo me emocionaba. Luego usaba mi reacción como prueba de que yo era el problema. Me negué a repetir ese patrón. Diga su nombre. Sophie Turner. Mi abogado comenzó con la pregunta más simple. ¿Por qué estaba impugnando el intento de su madre de invalidar el fideicomiso de la abuela Margaret? Porque mi abuela tomó una decisión deliberada sobre su propiedad, dije. Y porque la historia que se cuenta sobre su capacidad, mi relación con ella y mis motivos no está respaldada por el registro que ella dejó. No hablé de merecer dinero. Expliqué la cronología. En marzo, la abuela se reunió de forma independiente con el abogado de sucesiones. En abril, completó una evaluación de capacidad financiera. En mayo, el fideicomiso se ejecutó ante testigos. En junio, las copias fueron a un custodio de documentos. Meses después, mi madre comenzó a decirles a los parientes que la abuela no había podido tomar decisiones independientes durante exactamente ese periodo. Mi abogado me entregó mensajes entre la abuela y yo. La mayoría eran recordatorios de citas ordinarios, preguntas sobre facturas, pequeñas bromas, pero varios contradecían la imagen que mi madre había creado. Uno decía, tu madre volvió a preguntar sobre la transferencia de la casa ahora. Dije que no. Otro decía, por favor, mantén la copia del fideicomiso fuera de esta casa. El abogado de mi madre se opuso a partes del intercambio. El juez falló con cuidado y yo mantuve la calma. Luego vino la primera grieta real.
Mi abogado me mostró una declaración que Lucas había firmado afirmando que me enteré del fideicomiso de la abuela solo durante sus últimos meses e inmediatamente aumenté el contacto. ¿Cuándo se enteró por primera vez de que estaba cambiando la estructura de su patrimonio? 18 meses antes. ¿Puede probarlo? Sí. Mi abogado mostró el registro de asistencia de la oficina de abogados de la abuela. Mi nombre aparecía junto al de ella. La fecha era más de un año antes del periodo que Lucas describió. Luego presentó un correo electrónico de seguimiento del abogado resumiendo las responsabilidades del fideicomisario que habíamos discutido. Miré a Lucas. Su expresión cambió. Ya no me miraba a mí. Estaba mirando a nuestra madre. ¿Sabía Lucas de esa reunión? Preguntó mi abogado. No creo que lo supiera. ¿Le dijo alguna vez que se enteró del fideicomiso cerca del final de la vida de Margaret? No. Entonces, ¿de dónde vino la fecha de su declaración? Hice una pausa. Todos esperaban que dijera mi madre. Adivinar debilitaría mi testimonio. Tendría que preguntarle a Lucas. Esa respuesta hizo más daño que una acusación. El jurado se dio cuenta. Mi madre se movió en su asiento. Lucas bajó la vista hacia la declaración como si la viera por primera vez. La siguiente pieza fue peor. Mi abogado preguntó sobre una cena familiar 6 meses antes de que la abuela falleciera. Mi madre la había descrito repetidamente como la noche en que la abuela me criticó por vivir lejos y no estar nunca cerca. Recordaba la cena claramente. La abuela en realidad había anunciado que estaba orgullosa de la vida que había construido. También rechazó la solicitud de mi madre de discutir sobre la casa. Esto no es una votación familiar, había dicho. Lucas estaba allí. Mi abogado preguntó si alguien había grabado parte de esa noche. Dije que sí. El propio Lucas había grabado un breve vídeo de cumpleaños y lo había publicado en un grupo familiar privado. El clip archivado todavía existía. El abogado de mi madre, Tony Howard, se levantó de inmediato. El juez permitió el clip corto para fines limitados. La voz de la abuela se escuchó a través de los altavoces de la sala del tribunal. Sophie construyó su propia vida. Estoy orgullosa de ella. Deja de tratar la independencia como un abandono. Luego la voz de mi madre. Solo estamos tratando de proteger lo que pertenece a la familia. La abuela respondió, me pertenece a mí hasta que yo decida lo contrario. Nadie se reía ahora. Lucas se giró lentamente hacia nuestra madre. Ella se negó a mirarlo a los ojos. Tony argumentó correctamente que una grabación casual no establecía capacidad testamentaria. Pero no era por eso que el clip importaba. Probaba que la descripción de mi madre de esa cena era falsa. Ella afirmó que la abuela me condenó. La abuela había hecho lo contrario. Está tergiversando todo, espetó de repente mi madre. El juez le advirtió de nuevo. Se cruzó de brazos y me miró con la expresión que había conocido toda mi vida. La mirada que decía que la había traicionado simplemente por negarme a aceptar su versión de los hechos. Fue entonces cuando entendí algo. Estaba enfadada porque había dejado de ayudarla a mentir sobre mí. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto poder pierde alguien cuando dejas de intentar convencerlo de tu valía? Durante años, quise que mi madre admitiera que era responsable, capaz y leal. Sentada en el tribunal, ya no necesitaba que admitiera nada. Tenía fechas, documentos, las propias palabras de la abuela, y la paciencia estaba empezando a hacer lo que la ira nunca pudo. Estaba haciendo que Lucas hiciera preguntas. Durante el receso, lo vi acercarse a nuestra madre. Escuché una frase claramente. Me dijiste que ella no sabía sobre el fideicomiso hasta el final. Mi madre lo agarró del brazo. Él retrocedió. Por primera vez ese día, ella parecía asustada. No de mí, sino de perderlo a él. El siguiente testigo fue Emily Cole, una vieja amiga de la abuela Margaret, que había vivido a 3 calles de distancia durante casi 20 años. Emily no era dramática. Por eso su testimonio importaba. Llegó con un calendario, mensajes y una memoria que mi madre había subestimado gravemente.
Emily había ayudado a la abuela con la compra, el transporte, las citas y los recados. También me había visto con mucha más frecuencia de lo que sugería la presentación de mi madre. Cuando vivía fuera de Seattle, generalmente la visitaba durante 2 o 3 días seguidos en lugar de aparecer en grandes reuniones familiares. Llevaba a la abuela a las citas, organizaba las facturas, abastecía su cocina y volvía al trabajo. ¿Era Sophie la única persona que ayudaba a Margaret?, preguntó mi abogado. No, dijo Emily, y Sophie nunca afirmó que lo fuera. Esa es una de las razones por las que confiaba en ella. Mi madre había construido su caso en torno a extremos. O lo había hecho todo o nada. La realidad era menos conveniente. La abuela tenía una pequeña red. Emily ayudaba. Yo ayudaba. Lucas a veces ayudaba. Mi madre también ayudaba, especialmente al principio. El conflicto comenzó cuando la abuela se negó a darle el control. Emily testificó que la relación cambió después de que la abuela rechazara varias propuestas relacionadas con la casa. Mi madre comenzó a gestionar el acceso. Una tarde, llamé a Emily porque la abuela no me había respondido en 2 días. Emily fue y la encontró perfectamente bien. Observó personalmente que el teclado de la puerta lateral había sido cambiado. Vio a mi madre quitar el correo de la mesa del pasillo. También le había entregado a mi madre un paquete dirigido a mí después de que le dijeran que no era bienvenida ese fin de semana. Entonces mi abogado hizo la pregunta que cambió la sala. ¿Le pidió Diane alguna vez que firmara una declaración sobre Sophie? Emily miró hacia mi madre. Sí. Tony se opuso, pero después de la argumentación, se le permitió a Emily describir la solicitud. Me trajo una declaración mecanografiada que decía que Sophie rara vez la visitaba, que Margaret estaba confundida con el dinero y que Sophie la presionaba para cambiar su plan de sucesión. ¿Era exacto? No. ¿Qué hizo usted? Me negué a firmarla. El rostro de mi madre se endureció. Mi abogado preguntó si Emily poseía alguna comunicación sobre la solicitud. La tenía. Mi madre le había enviado un mensaje a la mañana siguiente. Desearía que lo reconsideraras. Todos debemos ser consistentes o Sophie se aprovechará de la situación. ¿Consistentes? No veraces. Consistentes. Tony se levantó para el contrainterrogatorio. Sugirió que Emily era parcial porque había sido cercana a la abuela. Emily estuvo de acuerdo. Señaló que no era médico y no podía evaluar profesionalmente la capacidad mental. Ella volvió a estar de acuerdo. Luego preguntó si alguna vez me había quejado del dinero. Por supuesto, respondió Emily. La mayoría de los adultos que trabajan se quejan del dinero a veces. Tony intentó convertir eso en un motivo. Así que Sophie sí tenía preocupaciones financieras. Tener que pagar un alquiler no significa que manipules a alguien por un patrimonio. Tony hizo una pausa. Esa no fue mi pregunta. Entonces haga una mejor. Tony continuó. Preguntó si mi madre me había impedido personalmente entrar en la casa de la abuela. Emily dijo que sí. Le dio una fecha. La recordé de inmediato. Había conducido 3 horas después de que la abuela me pidiera que fuera a revisar unos papeles. Cuando llegué, mi llave ya no funcionaba. Mi madre me recibió afuera y dijo que la abuela estaba descansando y no quería visitas. Le creí y me fui. Esa noche, la abuela me llamó furiosa, preguntando por qué había ignorado su invitación. Supuse que había habido un malentendido. Emily testificó ahora que estaba dentro de la casa esa tarde. La abuela no estaba descansando. Estaba sentada en la mesa del comedor esperándome. ¿Dijo Margaret que no quería a Sophie allí?, preguntó mi abogado. No. No paraba de preguntar por qué Sophie no había llegado. Miré a mi madre. Durante años, había utilizado mi ausencia de ese día como prueba de que no me importaba lo suficiente como para aparecer. Ella misma había creado la ausencia. ¿Cómo se calcula el valor de los momentos que alguien te robó deliberadamente y luego usó en tu contra? Quería una explicación. En cambio, permanecí quieta. El jurado necesitaba el patrón,
no mi ira. Emily les dio una última pieza. La abuela se había preocupado por la falta de papeles y le pidió que fotografiara el contenido de su escritorio. Esas fotografías tenían fecha y hora. Una mostraba la carpeta azul del fideicomiso 3 días antes de que mi madre afirmara que la abuela había desechado papeles viejos. Otra mostraba un sobremanuscrito marcado para Sophie. Guardar por separado. Tony se opuso a cualquier implicación de mala conducta sin pruebas. El juez estuvo de acuerdo en que no se debía sacar ninguna conclusión más allá de lo que establecían las fotografías, pero eso fue suficiente. Los papeles existían. La abuela los conservó deliberadamente. Poco después, desaparecieron de su casa. Cuando Emily bajó, Lucas movió su silla varias pulgadas lejos de nuestra madre. Por primera vez desde que comenzó el caso, ella se volvió hacia él con ojos suplicantes en lugar de autoritarios. Tony Howard sabía que atacar mis visitas ya no funcionaba. El testimonio de Emily había hecho que la ausencia fuera peligrosa para su lado, así que eligió una acusación más seria, la influencia. Cuando volví al estrado, Tony se acercó con calma. Señorita Turner, su abuela experimentó periodos de olvido durante el año en que se ejecutó el fideicomiso. ¿Correcto? Olvido ocasional. Sí. ¿Repetía preguntas? ¿A veces necesitaba ayuda con las citas? Sí. Él asintió como si yo lo hubiera admitido todo. Y durante el mismo periodo, usted discutió su patrimonio con ella. Solo cuando ella iniciaba esas discusiones o cuando su abogado me pedía que participara. Tony se volvió hacia el jurado. No es posible que se aprovechara de alguien cuyo juicio estaba decayendo. Mi madre observaba de cerca. Esta era la acusación que había querido desde el principio. Solo que ahora sonaba más respetable viniendo de un abogado. Cualquier cosa es posible como teoría, dije. La evidencia determina si sucedió. Tony presentó un documento con el nombre de la abuela. Afirmaba que se había vuelto insegura acerca de ponerme en control del fideicomiso y quería restaurar la autoridad familiar a mi madre. La fecha era 6 semanas después de que se firmara el fideicomiso. ¿Ha visto esto antes? Solo después de que comenzara la demanda. Niega que su abuela cambiara de opinión. Niego que este documento pruebe que lo hizo. Está acusando a su madre de fabricarlo. Estoy diciendo que no sé quién lo creó. Sé que no coincide con el registro que la abuela dejó con su abogado. Mi abogado solicitó entonces permiso para presentar los registros de capacidad independientes y la carta manuscrita de la abuela. Después de revisar la fundamentación y la autenticidad, el juez admitió materiales específicos. Mi abogado me entregó la carta de la abuela escrita el día en que se ejecutó el fideicomiso y firmada ante su abogado de sucesiones, un notario y un asesor financiero independiente. Entiendo que Sophie administrará ciertos activos bajo el fideicomiso, escribió la abuela. Su mayor responsabilidad es proteger la propiedad de presiones, ventas apresuradas y decisiones tomadas para la conveniencia de otra persona. La elijo porque me ha dicho repetidamente que gaste mi propio dinero en mí misma en lugar de conservarlo para una herencia. La cara de Tony cambió. La carta contradecía directamente su teoría. Los registros de cuentas mostraban algo más. En varias ocasiones, la abuela me ofreció dinero. Rechacé 2 transferencias por completo y devolví la mayor parte de otra después de usar una pequeña porción para un gasto de emergencia que ella insistió en cubrir. Si la codicia hubiera sido mi plan, había sido notablemente mala en ello. Tony lo intentó de nuevo. Una carta manuscrita no prueba una capacidad mental continua. Correcto, respondí. Por eso su abogado organizó una evaluación independiente. La evaluación se realizó 2 horas antes de la ejecución. La abuela identificó correctamente sus activos, nombró a las personas que razonablemente podrían beneficiarse, explicó cómo funcionaba el fideicomiso y declaró por qué quería requisitos de contabilidad neutrales. Tony volvió a la supuesta declaración de cambio de opinión. Entonces, ¿cree que esta declaración posterior debería ser ignorada? Creo que su origen debería ser examinado. ¿Por qué? Porque la abuela no escribía a máquina. La cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia mí. Tony dejó de moverse. Alguien podría haberlo escrito a máquina para ella.
Sí. Entonces eso no prueba nada, no por sí solo. Mi abogado solicitó permiso para discutir los metadatos de la versión electrónica que la parte de mi madre había presentado en el descubrimiento. Después de la argumentación, el juez permitió un interrogatorio limitado. El documento había sido creado en un portátil registrado a nombre de mi madre 3 días antes de que ella afirmara haber encontrado una versión impresa entre las pertenencias de la abuela. Más preocupante, el campo del autor original contenía las iniciales de mi madre antes de ser cambiado a declaración de Margaret. Eso no probaba automáticamente que la abuela nunca dictara nada, pero creaba una pregunta que Tony no había esperado. Intentó recuperarse. Quizás Margaret le pidió a Diane que lo escribiera a máquina. Mi abogado se puso de pie. ¿Está el consejero testificando ahora? El juez aceptó la objeción. Tony volvió a su mesa. Mi madre le agarró la manga. Él se apartó. Lucas miró el documento. La confusión se convirtió en reconocimiento, luego en ira. Durante el siguiente receso, se me acercó por primera vez. ¿Sabías sobre esos metadatos antes de hoy? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? No dijo nada. Finalmente, susurró, mamá me dijo que la abuela escribió esa declaración porque tenía miedo de que tú controlaras todo. ¿Viste alguna vez a la abuela escribirla? No. ¿La oíste decir eso alguna vez? Miró hacia nuestra madre. No. Ese fue el momento en que su alianza comenzó a colapsar. No porque convenciera a Lucas de elegirme, sino porque la evidencia le hizo imposible permanecer cómodo donde estaba. Cuando se reanudó el testimonio, Tony hizo una última pregunta. ¿No se trata todo este caso, en última instancia, de que usted obtenga el control de un valioso patrimonio? Miré el fideicomiso, luego a mi madre. No, se trata de si a la abuela se le permitió decidir qué sucedía con lo que ella construyó. El control es exactamente lo que ella intentaba evitar. Tony dijo, no más preguntas. Pero la pregunta más importante ahora pertenecía a Lucas. ¿Cuánto de lo que había jurado bajo juramento provenía de cosas que él sabía y cuánto de nuestra madre? Para cuando se acercaron los alegatos finales, ya no me sentía como la mujer que había entrado al tribunal, avergonzada por una broma sobre el alquiler. Nada había cambiado en mi apartamento o en las facturas que esperaban en casa. Lo que cambió fue que ninguna de esas cosas importaba ya. Mi madre había intentado reducir la credibilidad a la riqueza porque la riqueza era el lenguaje en el que confiaba. La abuela medía algo más, la contención. Había sido elegida no porque poseyera más, sino porque exigía menos. Antes de que el jurado se retirara, el juez me permitió una última declaración limitada. Me puse de pie. No le estoy pidiendo a este tribunal que decida si fui la nieta perfecta. No lo fui. Perdí llamadas. Viví lejos. Trabajé demasiado. La abuela y yo a veces no estábamos de acuerdo. Nada de eso le da a nadie el derecho de reescribir sus decisiones después de que ella ya no puede responder por sí misma. Ella creó un fideicomiso con un abogado independiente. Documentó por qué. Pidió supervisión porque no quería que ningún beneficiario, incluyéndome a mí, tuviera un control sin restricciones. Le pido al tribunal que honre eso. Hice una pausa. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que defenderme significaba hacer que mi familia me entendiera. Ya no creo eso. La comprensión no se puede forzar. Los registros se pueden preservar. Los límites se pueden hacer cumplir. La verdad se puede demostrar. Luego me senté. Lo que sucedió después importó más. Lucas pidió, a través de su propio abogado, corregir parte de su declaración. Mi madre se volvió hacia él tan rápidamente que varios miembros del jurado se dieron cuenta. Su abogado explicó que Lucas ya no podía afirmar que yo me enteré del fideicomiso durante los últimos meses de la abuela porque no tenía conocimiento personal de ese hecho. Lo había incluido basándose en información de nuestra madre. Tony se opuso, pero el juez permitió una corrección limitada. Lucas se puso de pie. Creí lo que escribí cuando lo firmé, dijo. Pero ahora entiendo que no presencié personalmente algunos de esos eventos.
Mi madre susurró: Lucas, no lo hagas. El juez le advirtió. Lucas continuó. Admitió que nunca había oído personalmente a la abuela acusarme de presionarla. Lo creyó porque nuestra madre lo repetía. Luego dijo que ella le había mostrado la declaración mecanografiada de cambio de opinión antes de presentar el caso y le dijo que la abuela la había escrito de forma independiente. Nunca había visto un original manuscrito. El jurado fue excusado brevemente mientras los abogados discutían las implicaciones. No me sentí triunfante. Me sentí cansada. Hay un punto en el conflicto familiar donde la vindicación deja de sentirse como una victoria y comienza a sentirse como si finalmente dejaras algo pesado que nunca deberías haber cargado. Cuando el jurado regresó, Tony argumentó que los recuerdos familiares eran imperfectos. El historial de documentos podría tener varias explicaciones y el olvido de la abuela creaba preocupaciones legítimas. Pero su problema era acumulativo. Una declaración inexacta podría ser un error. Una visita bloqueada podría ser un malentendido. Una carpeta perdida podría ser una coincidencia. Un documento creado en el ordenador de mi madre podría tener una explicación inocente. Sin embargo, cuando cada evento cuestionable beneficiaba a la misma persona, el patrón se volvía difícil de ignorar. El argumento de mi madre comenzó con una historia simple. Sophie está en la quiebra. Sophie quiere dinero. Sophie influyó en la abuela. Al final, el tribunal había visto algo más difícil de descartar. La abuela documentó independientemente su plan, buscó una revisión profesional, creó copias externas, restringió la autoridad de todos y advirtió específicamente contra la presión. La gente a menudo pregunta cuál es la venganza más dulce contra alguien obsesionado con el control: quitarle su dinero, humillarlo, forzar una disculpa. Sentada allí, me di cuenta de que era más simple. Le quitas su capacidad de definir la realidad para todos los demás. A mi madre todavía podía no gustarle. Todavía podía llamarme irresponsable. Pero por primera vez, sus palabras no tenían autoridad sobre lo que sucedería después. Los documentos la tenían. El jurado deliberó el tiempo suficiente para que todos los resultados posibles dieran vueltas en mi mente. Me senté en el pasillo del juzgado con un vaso de papel de café que nunca bebí. Al otro lado del pasillo, mi madre se sentó junto a Tony Howard. Lucas se sentó a 10 pies de distancia de ellos. Esa distancia decía más que cualquier alegato final. Cuando nos llamaron de nuevo, el presidente del jurado se puso de pie. El primer hallazgo confirmó el fideicomiso de la abuela Margaret. El segundo rechazó la afirmación de que yo había influido indebidamente en su planificación patrimonial. El tercero encontró pruebas creíbles insuficientes para establecer que la abuela carecía de la capacidad requerida cuando se ejecutaron los documentos. Durante varios segundos, todo sonó muy lejano. Mi madre no se movió. Luego el juez abordó asuntos que el jurado no había decidido. Fue allí donde las consecuencias se volvieron mucho mayores de lo que ella esperaba. El fideicomiso contenía una disposición de descalificación fiduciaria. Cualquier beneficiario que ocultara a sabiendas bienes del fideicomiso, interfiriera con los registros requeridos o presentara información materialmente falsa en un esfuerzo por obtener el control podría ser removido de un rol administrativo pendiente de una revisión adicional. Debido a las discrepancias descubiertas durante el litigio, el juez ordenó que mi madre fuera removida del puesto de gestión temporal del patrimonio que había asumido después de la muerte de la abuela. Un fiduciario profesional independiente supervisaría la transición conmigo actuando solo dentro de la autoridad que la abuela me había asignado. Mi madre se puso de pie de un salto. ¿Le estás dando el control después de todo esto? Siéntese, dijo el juez. Ella no lo hizo. Ni siquiera puede manejar su propia vida. Alquila un apartamento de una habitación. El juez la miró. Señorita Turner, pagar el alquiler no es evidencia de deshonestidad, incapacidad o ineptitud. Este tribunal se ocupa de la conducta y la documentación. Mi madre se sentó lentamente. Pero eso no fue el final. Antes del litigio, ella había aceptado el acceso temporal a ciertas cuentas del patrimonio bajo un acuerdo que requería el reembolso o la compensación de los gastos no respaldados si su impugnación fracasaba.
La contabilidad independiente había identificado varias transferencias que requerían explicación, honorarios legales pagados de una cuenta no autorizada para litigios personales, reembolsos de mantenimiento sin facturas adecuadas y un pago sustancial a una empresa de consultoría formada por uno de sus amigos después de la muerte de la abuela. El juez enfatizó que esto no establecía automáticamente una mala conducta intencional, pero cada cantidad en disputa sería ahora examinada, y mi madre tendría que justificar cada una. Tony se inclinó hacia ella y le susurró. Se puso pálida. Luego vino la frase que completó el momento desde el principio de la audiencia. El juez levantó el resumen autenticado del fideicomiso. Hoy temprano, el abogado pareció confundido cuando noté el estatus de la señorita Sophie Turner. Para mayor claridad, ella no es simplemente una beneficiaria que busca una distribución. Ella es la fideicomisaria sucesora nombrada por Margaret Turner, sujeta a las disposiciones de contabilidad independiente y supervisión del fideicomiso. Mi madre negó con la cabeza. No, continuó el juez. El instrumento de control ha sido autenticado. De ninguna manera, susurró ella. Esta vez no había ira detrás de ello, solo comprensión. Había pasado meses tratando de demostrar que yo era demasiado insignificante financieramente para ser tomada en serio, sin entender nunca que la abuela había separado la riqueza personal de la responsabilidad fiduciaria. No me hice rica de repente. Me volví responsable bajo el fideicomiso. La casa familiar no podía simplemente ser vendida y dividida por dinero en efectivo. La abuela había instruido que primero se ofreciera bajo términos específicos a una organización de alfabetización comunitaria que había apoyado durante años. Si se aceptaba, la propiedad serviría para un propósito que le importaba. Si no, una parte definida de los ingresos de cualquier venta financiaría el fondo de alfabetización Margaret Turner antes de que los activos restantes se distribuyeran de acuerdo con el calendario del fideicomiso. Mi madre había esperado una ganancia inesperada que pudiera controlar. La abuela había convertido ese control en reglas. Puso la casa en ese programa porque Sofía la manipuló, espetó mi madre. El juez le recordó que la afirmación ya había sido rechazada. Tony la hizo volver a su silla en silencio. Ella se volvió hacia él. Me dijiste que esto era solucionable. Él bajó la voz. Te dije que necesitábamos pruebas. Esa frase terminó su alianza más eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Entonces Lucas se puso de pie y miró directamente a nuestra madre. ¿Sabías que la declaración mecanografiada provenía de tu ordenador? Ella lo miró fijamente. Aquí no. Me dijiste que la abuela la escribió, Lucas. ¿Lo sabías? El juez les advirtió que no convirtieran la sala del tribunal en una confrontación familiar. Lucas se sentó, pero el daño estaba hecho. Fuera de la sala del tribunal, volvió a preguntar. Esta vez, ella respondió atacándome. Mira lo que le ha hecho a esta familia. Lucas negó con la cabeza. No, te estoy preguntando qué hiciste tú. Había imaginado este momento muchas veces. En esas fantasías, pronunciaba la frase perfecta. Cuando llegó el momento, no dije nada. No lo necesité. Lucas le dijo que se retiraba de cualquier estrategia legal coordinada con ella y que se comunicaría a través de su propio abogado sobre los problemas contables restantes. Luego dijo algo que nunca esperé. Firmé cosas porque me dijiste que Sofía estaba tratando de robarnos. Me hiciste atacarla usando cosas que en realidad no sabía. Mi madre lo miró como si él fuera el traidor. Después de todo lo que he hecho por ti. Ese es el problema, respondió él. Todo se convierte en una deuda contigo. Se alejó. Ella lo llamó por su nombre 2 veces. Él nunca se dio la vuelta. Esa fue la consecuencia que ningún juez podría ordenar. Había perdido a la persona que creía que siempre validaría su versión de los hechos. En las semanas siguientes, la contabilidad continuó. El tribunal exigió el reembolso de los gastos que no pudieron justificarse, reduciendo parte de la distribución final de mi madre. Se le prohibió administrar los activos del fideicomiso. Su impugnación fracasó. Varios parientes que habían repetido sus afirmaciones me contactaron después de leer los hallazgos. Les di a todos la misma respuesta. El expediente judicial habla por sí mismo.
Lucas se disculpó más tarde, pero no restablecí nuestra relación al instante. Le creí a ella, me dijo. Tú también firmaste con tu nombre, respondí. Él asintió. Lo sé. Esa respuesta fue la primera razón por la que consideré reconstruir algo con él. Estaba aceptando la responsabilidad. Empezamos con llamadas telefónicas ocasionales. La confianza reconstruida lentamente se sintió más honesta que una reunión dramática. Mi madre nunca me dio la disculpa que la gente podría esperar. En cambio, les dijo a sus conocidos que el juez había sido parcial, que los abogados lo habían confundido todo, que la abuela había cometido un error y que yo había puesto a Lucas en su contra. Años antes, esas afirmaciones me habrían hecho correr a defenderme. Ahora, entendía la trampa. Algunas personas no quieren una aclaración. Quieren una jurisdicción permanente sobre tu identidad. La única forma de ganar es dejar de comparecer ante su tribunal imaginario. Meses después, regresé a la antigua casa de la abuela mientras el fideicomiso completaba el proceso de transferencia. La organización de alfabetización había aceptado la propiedad. Una habitación se convertiría en un espacio de lectura. Otra albergaría talleres comunitarios. Estaba de pie en el pasillo sosteniendo la carpeta azul. Dentro estaba la carta manuscrita de la abuela. Leí el último párrafo de nuevo. No necesitas volverte más dura que las personas que te subestiman. Vuélvete más difícil de controlar. Finalmente entendí por qué me eligió. No porque fuera la persona más exitosa de la familia, no porque tuviera más dinero. Me eligió porque cada vez que me ofrecía el control, yo preguntaba qué protección quería a su alrededor. Mi madre se burlaba de mi alquiler porque creía que el valor de una persona podía medirse por lo que poseía. La abuela medía algo más, en quién se podía confiar para no tomar algo. Por eso el momento en que mi madre se rió en el tribunal se convirtió en el momento en que todo comenzó a escapársele de las manos. Entró esperando demostrar que yo era demasiado insignificante para importar. En cambio, expuso cuánto de su poder dependía de que todos le creyeran sin verificar. Perdió el caso. Perdió el control administrativo. Enfrentó el reembolso de gastos no respaldados. Perdió la herencia que pensaba que podía dominar. Lo más doloroso fue que perdió la lealtad incondicional de Lucas. Me fui sin necesitar su aprobación o disculpa. La venganza no significaba destruir su vida. Significaba permitir que cada elección que hizo finalmente le perteneciera a ella. Había pasado años construyendo una historia en la que yo era débil, desesperada e indigna de ser tomada en serio. Todo lo que tuve que hacer fue dejar de discutir con esa historia y dejar que las pruebas respondieran por mí. Si alguien alguna vez ha intentado definir tu valía por tus ingresos, estatus, errores o utilidad para ellos, recuerda esto: las personas controladoras se preparan para la versión de ti que inventaron. Rara vez están preparadas para la persona en la que te convertiste silenciosamente. Realmente apreciamos su apoyo y atención hoy. Todo en esta historia es ficticio y se acredita solo para entretenimiento educativo y narración dramática. Esperamos que le recuerde que se le permite dejar de confiar en las personas que siguen tratando su confianza descuidadamente. La confianza no es una deuda que le debes a alguien para siempre. Es algo que debes proteger, respetar y ganar de nuevo a través de la acción.